Qué gusto de saludarle y darle la bienvenida a un año nuevo lleno de estudios de la porción semanal del Pentateuco. Y es que en Visión de Fe vamos con el año hebreo, creo que es el 5783. Y estamos tan contentos de poder iniciar con este nuevo año el viaje o continuar el viaje que ya iniciamos hace un año cuando hicimos una pequeña introducción a las porciones. Este año queremos invertir un poco más de tiempo y un poco más de esfuerzo en ir aclarando precisamente qué fue lo que está escrito y cómo esto tiene todo que ver con nosotros los creyentes en Jesús del siglo XXI. Así que yo le doy la más cordial bienvenida a todo este año. Le invito a no perderse ninguna de estas porciones que con el favor de Dios llegarán a cada uno de ustedes todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Y bueno, hoy nos toca empezar con la porción de Bereshit, que es el nombre que quiere decir en el Reshit, pero que el nombre que le han dado en castellano, que viene del griego, es el de Génesis. Esta porción comprende desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Y bueno, vamos a empezar y yo le invito a que usted me acompañe haciendo una oración. Gracias, Señor, te damos porque podemos empezar este viaje que nos va a llevar todo este año. Pedimos tu favor y tu gracia para concluirlo con la misma alegría con la cual estamos empezando y que ahora podamos profundizar un poquito más en la Escritura y que podamos conocerte a ti, Jesús, de una mejor manera. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien. El año pasado, para empezar estas porciones, veíamos tres conceptos. En primer lugar, el concepto que se traduce como Dios, o sea, el concepto de Elohim, que llegábamos a la conclusión de que eran la plenitud, el número completo de los atributos de Dios, de la creación, la plenitud de Dios, la plenitud de los atributos es como se lo traduce. El verbo que vimos hace un año fue el verbo bara, que es el que se ha traducido como crear, pero que realmente lo que significa es organizar. Y por último aterrizamos en la palabra Bereshit, la cual es una palabra compuesta de una preposición be y la palabra reshit. Y hablábamos de que este reshit es en función de lo que la creación se da y que significaba el cuerpo de Jesús, es decir, que en función del cuerpo de Dios, que es Jesús, la creación se había hecho y cuando las cosas no salieron bien, bueno, Dios en función de su promesa lo iba a venir a rescatar. Vamos a empezar entonces cómo quedó el versículo hace un año, la lectura ya arreglándola con una teología desde lo que quiere decir. Yo le invito a que me acompañe a leer Génesis 1:1 y dice así: la plenitud de los atributos de la divinidad organizó en función del Reshit los cielos y el no cielo. Y me veo en la necesidad entonces de hacer esta aclaración, pues en este momento todavía no existe la tierra como tal. En Génesis 1:1 me estoy refiriendo, sino vamos a empezar a ver cuál es el orden que ésta empieza a tomar, pero que esto se da por y lo sabemos porque el verbo bara, que es el verbo que se ha traducido como crear, es una reorganización o una organización de lo que se empieza a dar con los desechos cósmicos de la guerra que se libró entre el Satán y las huestes celestiales. Nosotros cuando empezamos a leer esto, la Biblia, no tenemos en cuenta muchas veces que hay otras partes en la cual se ha narrado una historia que es incluso antes de Génesis. Y yo quiero entonces conectar que
hubo una guerra. En esa guerra el enemigo de Dios era el que después recibió el nombre de el Satán, el oponente de Dios, y que esa guerra fue una guerra como ninguna, y el hombre iba a ser enviado después a un lugar seguro como un agente de Dios para acumular testimonio negativo en contra del culpable de esta guerra, que es el Satanás. Pero bueno, el hombre cayó, y ese es como el papel, la función en la cual el hombre queda. Y yo bendigo al Señor porque a pesar de haber caído por el engaño de la serpiente, del Satán, Dios sí vino y sí murió por nosotros, algo que no hizo por el Satán. Pero bueno, ¿en dónde podemos nosotros hablar o encontrar pasajes de esta guerra? Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Y ahí dice de la siguiente manera: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? Estoy usando una traducción un poquito más literal. Hijo de la mañana, en hebreo es Ben Shahar. Más que lucero de la mañana, es hijo de la mañana o heredero de la mañana. Un título que después se le compartió a Jesús, o un título de Jesús. El Shahar, que no es el amanecer, es un título mesiánico. Y entonces este ser, esta estrella luciente, pues probablemente era un heredero, iba a heredar algo de esto. Sin embargo, no fue así. Dice: has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti, versículo 13, mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de las citas, de las juntas, al lado del norte. Verso 14, escalaré hasta los lugares más altos y seré como el Altísimo. Y el versículo 15 termina diciendo: en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Y esto que acabamos de leer es la narración de la motivación que dirigía al Satán justo antes de la guerra que se dio. Y cómo nosotros podemos observar ahí entonces la corrupción de este ser. Pero luego también encontramos un pasaje en Apocalipsis 12, 7, que no debemos de leer a tiempo futuro. Este pasaje está puesto en función de toda la narrativa de la Biblia, es decir, lo que ya pasó. Este pasaje ya pasó y nos referimos al mismo evento que acabamos de hablar en Isaías 14. Vamos a Apocalipsis 12, 7 y dice de la siguiente manera: entonces hubo una guerra en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Y dice el verso 8, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, este es el que engaña al mundo entero, fue lanzado al no cielo, a la tierra, junto con todos sus ángeles. Y por eso es que ya aquí recibe el nombre de la tierra. Entonces la tierra es el no cielo que sufre una guerra cósmica y que necesita una reorganización. Si nosotros comprendemos este pequeño, gran evento, esta guerra que se dio, entonces vamos a poder ahora sí captar por qué cuando la plenitud empieza a ordenar hay un desorden, y por qué el versículo 2 ahora sí tiene sentido y lo leemos. Ahí dice de la siguiente manera: la tierra estaba sin orden, es decir, tohu, y vacía, bo'u, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Los significados tanto de la palabra tohu, que tradujimos como sin orden, y bo'u, que tradujimos como vacía, el tohu viene de lo que no tiene forma, de lo que está confuso, de lo que está sin forma. Mientras que la palabra bo'u quiere decir algo que está vacío, o habla incluso del desperdicio. Y esto precisamente fue
o este fue el resultado de esta guerra cósmica que se libró, en la cual la serpiente antigua fue echada del cielo que está por debajo de la habitación de Dios al no cielo. Sin embargo, también leemos en este versículo que el espíritu de Elohim, es decir, de la plenitud de los atributos, se movía, dice. Algunos han visto la acción de empollar en sí mismo, pero también quiere decir también se refiere a la acción de estar tranquilo como preparado para lo que se viene, para la creación. Este espíritu no es alguien independiente de Dios, no es una persona independiente de Dios, como la escritura lo enseñará más adelante, sino que es precisamente algo dependiente de Dios. Y cuando conectamos el significado de la palabra ruach, que es la palabra que está acá, en castellano vamos a entender que Dios está hablando de su poder o incluso de su mente. Él está preparándose para actuar porque ahora ha diseñado la estrategia de acumular testimonio, siendo el justo que Él es, de acumular testimonio en contra del maligno, y entonces va a reorganizar toda el cúmulo de desechos que tienen como resultado o que resultan por la guerra. Y entonces, diciendo esto, entonces entonces cuando decimos esto nos permite empezar a entender la lectura de una forma más clara. Para seguir esa lectura, que es mi intención, vamos a hablar de dos verbos desconocidos y vamos a recordar el verbo bará. En primer lugar, bará significa reorganizar, ¿verdad? Organizar. Y lo que sucede es que de todos los escombros, no de la nada, Dios organizó, tomó lo que había y empezó a darle forma. El siguiente verbo es el verbo hayá. Este es el verbo ser o existir. Algunas veces también significa haber. Y el tercer verbo importante en el capítulo 1 es el verbo asá, que es la materialización de los pensamientos en acciones, es decir, hacer. Entonces vamos a hacer una lectura por demás interesante y conocer la diferencia de estos verbos y ver un par de peculiaridades nos van a ayudar a entender y a discernir de una mejor forma cómo es que este capítulo 1, ¿qué está explicando? Y a qué se está refiriendo, y vamos a aterrizar precisamente en la creación del ser humano. Bereshit, nombre hebreo de Génesis, siempre se lo pongo ahí en paréntesis, capítulo 1, versículo 3 dice: entonces dijo Dios, o sea, la plenitud de los atributos, sea la luz. Y la luz hayá, es decir, hubo luz, fue la luz. Versículo 4. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Un par de observaciones que le quiero hacer. En primer lugar, Dios dice y la luz es. Hay una respuesta de los elementos una respuesta a la voz de Dios. No vemos el verbo ni organizar ni el verbo hacer. Simplemente sucedió. Es muy importante. Pero lo segundo que tenemos que señalar de esto es que no se refiere a un día de 24 horas. Porque usted, si ha leído el relato cuidadosamente, se va a dar cuenta que los tiempos en días de 24 horas se empezaron a medir a partir del día cuarto, cuando Dios crea la gran lumbrera, a la cual llamó Sol, y la segunda pequeña lumbrera, a la cual llamó Luna, que marcarán las estaciones, marcarán los tiempos, el movimiento de la traslación, el movimiento de la rotación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que va más allá de días de 24 horas, y podemos incluso llegar a entender que la luz creada en el primer día es el asistente
de Dios en la creación. Pero lo que quería señalar más que nada era que Dios dijo y hubo. Ahora veamos cuál es la dinámica del segundo día, versículo 6. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Verso 7. Dios hizo la expansión y separó las aguas, y señaló el verbo hizo. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, perdón. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces vemos aquí ya la participación de Dios en función de hacer. Y como habíamos dicho, el verbo hacer pues es la materialización de los pensamientos, pero el sentido quizás más importante para aclararnos es que uno hace, por ejemplo, su cama. No quiere decir que la crea de la nada, sino que la compone. El verbo hacer implica precisamente eso, que toma uno los elementos que ya hay y los compone de una manera que al sufrir una acción el resultado es distinto. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el hacer comida. Ya existe todo lo que vamos a cocinar, por ejemplo, las legumbres ya existen. Nosotros hacemos la comida con ellos, ya son elementos ya existentes. Eso es lo que está pasando acá. Muy bien. Y esto, perdón, es muy interesante porque entonces nosotros vamos a conectar que lo que pasa en este segundo día es que Dios materializa algo que ya tiene forma. Dios materializa, le da forma a algo que ya existe, perdón. Algo que ya existe. Versículo 9. Vamos a leer entonces el siguiente día. Y dice el 9. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y así fue. Y Dios llamó a lo seco, es decir, Elohim, tierra. Aquí ya vemos la organización de la tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y vemos que aquí se repite el proceso del día 1. Dios dijo y hubo. Y sucedió y apareció. Dios dijo que se junten. Y así fue, dice el versículo 9. Pero veamos lo que pasa en el día siguiente, perdón, en el mismo día, ahora leyendo en el versículo 11. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Señalo que en el tercer día, esta es la lógica que se da, y yo estoy impresionado de que la vegetación, las hierbas salen, oyen, obedecen a la voz de Dios. Me impresionó mucho eso. Versículo 12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Versículo 13, acabo de leer. Entonces se repite la primera dinámica, pero yo quiero mencionar algo acá. Este versículo 13, donde leemos y fue la tarde y fue la mañana del tercer día, es la razón porque en la Biblia el día empieza con el ocaso del sol, es decir, cuando el sol se pone, cuando aparecen las estrellas, y dura 24 horas, eso sí, nuevamente hasta que el sol se pone el otro día. En nuestra cultura occidental, el día para nosotros empieza en el primer segundo después de que el reloj llega a las 12 de la noche. En la Biblia, el día empieza con el ocultamiento del sol, y esta es la razón, o esto es muy importante para cuando vamos a tratar de entender o interpretar lo que está escrito. Y un ejemplo que me viene a la mente en donde esto es muy importante es, por ejemplo, en la muerte del Mesías, como él estuvo 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas, y si él murió un día a las 5 de la tarde, voy a suponer, aunque todavía no había
se había ido el sol de un día, bueno, Él resucitó 72 horas después, y el hecho de entenderlo así nos da a nosotros un parámetro correcto. Leamos el versículo 14 para ver qué fue lo que ocurrió en el cuarto día. Entonces dijo Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Veamos que aquí ya estábamos hablando de días físicos. Y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Ya estamos hablando entonces de la organización del día, en el día cuarto, pero ya de los tiempos como si los conocemos, a diferencia del día que se creó la luz. Versículo 15. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Versículo 16. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio o influencia de la noche. Hizo también las estrellas. Y aquí es muy importante entonces entender que los días de la creación no fueron días de 24 horas, sino fueron estaciones. Y al no haber una forma de medirlo de acuerdo a nuestro tiempo, seguramente esto llevó un tiempo indescriptible para nosotros. La ciencia no pelea con la escritura cuando la escritura es entendida correctamente. Al contrario, la ciencia, la verdadera ciencia, la confirma. Versículo 17 dice: Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18. Y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Ahora, lo que yo quiero, bueno, el versículo 19 dice: y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Ya vimos esa dinámica, pero en el versículo 16 señalar que este cuarto día Dios hizo. Dios tomó algo que ya tenía un orden, algo que se estaba gestionando precisamente por el espacio del tiempo, por su palabra, y le dio una forma. Una lumbrera mayor la llenó de todo lo que el sol tiene como componente, y luego la lumbrera menor, la luna, y los astros, los espacios. Él se dedicó a la creación de esto, lo hizo. Esto es algo hecho, esto no es algo que surge tan solamente como lo hemos visto de la palabra de Dios, sino que Dios puso sus manos en acción. Esto fue el cuarto día. Leamos qué sucedió en el quinto día. Dice: entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 21. Y Dios ordenó: vará los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios lo bendijo, diciendo: sean fecundos, multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves de la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Yo quiero mencionar dos cosas muy interesantes. En primer lugar, la palabra seres vivientes. Esto es algo que voy a comentar sobre el versículo 24, pero aquí aparece el término Nefesh Hayah, que es el mismo término que encierra la creación del hombre, y que es el término que han usado para introducir el concepto socrático del alma, pero que aquí se refiere a la respiración de los monstruos marinos. Lo voy a explicar un poquito más en el 24. Lo segundo que quiero señalar es que en el quinto día Dios ordenó, y hacemos una diferencia con el verbo hacer. Hacer es algo que ya tiene la forma de algo. En función de ordenar, el verbo vará, tenemos que entender como que Dios tomó de los escombros de la guerra cósmica para reorganizar lo que estaba pasando allí. O sea, fue algo que sufrió más durante la guerra, y por eso es que aparecen aquí los monstruos marinos,
las especies que están en las aguas y las aves. Y bueno, deja mucha inquietud en este servidor suyo. ¿Cuál es la diferencia con esto? Y ahora sí, vamos al versículo 24. Entonces dijo Dios: produzca la tierra Nefesh Hayah, seres vivientes, nuevamente, según su especie. Y veamos cuáles son estos. Ya ahora estamos hablando del día sexto. Ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios dijo produzca y así fue. Versículo 25. Pero luego le agrega la enseñanza. Dios hizo y señaló, hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra según la tierra, sobre la tierra, perdón, según su especie, y Dios vio que era bueno. Muy bien. Quiero entonces señalar tres cosas. En primer lugar, en los días 1 y 3, Dios habló y los elementos respondieron. En segundo lugar, en el día 2, 4 y el sexto, Dios habló, pero también hizo de algo que ya tenía una forma, una cierta forma. Y el día quinto, Dios habló, pero también ordenó, o sea, tomó de los escombros de la guerra cósmica y lo puso en orden. Ahora, vamos a releer el versículo 24 porque quiero explicar lo que le había dicho, lo de Nefesh Hayah. Y dice ahí: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Nefesh Hayah le puse, esa es la palabra en hebreo y está transliterada al castellano, según su especie. Y vemos aquí, al igual que en el versículo 20, que ya se refiere, pero no está tan claro a cuáles animales, aquí sí está claro que se refiere a ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. El origen de la palabra nefesh es la garganta o el lugar por donde pasa el aire cuando respiramos. Dios lo que hizo con los animales y con el hombre, porque esto está registrado en el capítulo 2, versículo 7, perdón. Dios lo que hizo fue que hizo en este caso, y en el caso del hombre también, ya lo veremos, es nuestra última porción, hizo algo, le dio forma a algo. En el caso del hombre es hacer, porque tomó la tierra. Y nosotros tenemos la idea de que después de que Dios tomó la tierra con el hombre, Dios le respiró y por eso fue un ser viviente. Eso no es correcto y no es lo que dice la Biblia. No llegaremos ahí este año. Pero es que esa cláusula que aparece en medio del 2.7, donde dice, y respirará en el futuro, respirará aliento de vida, dice. Pero lamentablemente hemos estado acostumbrados a leerlo así y pensamos entonces que por el respiro de Dios, Dios puso una especie de espíritu en el hombre. Esto no es así. Señalamos. ¿Por qué? La prueba está en que los animales del día cuarto del día quinto, y los animales como las bestias, como los reptiles, como ciertas aves, son seres vivientes, al igual que el hombre. No hay diferencia. Quizás la carne es distinta. No dice, por ejemplo, de qué hizo los reptiles. Del hombre sí dice que lo hizo de la superficie, de la faz de la tierra, la Adamá. Entonces lo que tenemos que suponer es que la palabra nefesh no significa alma como se lo ha tratado de explicar. Y yo le sugiero que si usted tiene alguna duda con respecto de esto, es algo que explicamos en los estudios de Marcos. Usted puede buscarlo en nuestro listado de reproducción de Iglesia Cristiana Visión de Fe en YouTube. Y ahí lo explicamos de una mejor manera, pero yo quería comentarlo, hacerle una introducción, porque ya el otro año, con el favor de Dios, si esto continúa así, entonces podremos comentar cómo fue que el hombre tomó esa peculiaridad y qué fue lo que realmente pasó en el capítulo 2, versículo 7.
Pero antes de llegar ahí, vamos a ver la creación desde la perspectiva del capítulo 1. Le invito a leer conmigo. Vamos a hacer algunas correcciones y he puesto algunas palabras en hebreo porque el hecho de ponerlas me va a facilitar la explicación de lo que estamos tratando de comunicar. Bereshit 1.26, es decir, Génesis 1.26. Y dijo Dios, o sea, Elohim, haremos, yo quiero que lo compare ya con la Biblia que usted tiene, haremos al hombre, al Adam, con nuestro Tselem, ahí está la palabra hebrea, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Varios comentarios acá. Entonces, el primer comentario es acerca de la palabra Dios, que en esta porción es Elohim, y como hemos mencionado, debe de entenderse en función del contexto. A veces puede significar las deidades falsas o puede significar un humano. Cuando este es el caso, la forma de conjugarse va en plural o uno lo entiende por el contexto. Pero cuando se refiere a la plenitud de los atributos de Dios, especialmente el atributo del amor, siempre va conjugado en tercera persona singular. En castellano sería como decir algo así como, y los dioses dijo. Eso no tendría sentido. Por eso es que nosotros entendemos, y por el viaje que la palabra Elohim ha tenido, que viene de su raíz su raíz semítica que la asociamos con poder, que luego pasa quizás por el concepto más similar al castellano, al Dios castellano, que es la palabra Eloa, que es la concentración de todos los poderes de lo femenino y de lo masculino. Nada tiene que ver con hombre o mujer, sino de lo femenino, todos los poderes que se mueven con juicio, con poder, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a Elohim, el plural de Eloa, ya entendemos entonces que se refiere al único Dios, al que está ordenado que nosotros confesemos su unicidad todos los días. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Elohim, Él es uno. Y por eso decimos que aquí se lo conjugó normalmente en primera persona, pero acá lo vemos conjugado en el verbo hacer en plural. En plural. Y vamos a explicar por qué la razón de eso. En primer lugar, decimos que el verbo haremos, hacer ahí, está en futuro. No es una sugerencia, es un haremos. Y podemos ver una de dos posibilidades acá. En primer lugar, es la plenitud de los atributos hablando de sus mismos atributos. Y quiere hacerlo en función de esa pluralidad. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted, estamos tan contentos de estar grabando este estudio, pero aquí no hay alguien conmigo. Es muy cordial en el castellano, en lugar de hablar en primera persona singular, hablar en primera persona plural. Por ejemplo, hoy que grabamos, estoy hablando solo de mí, pero no lo estoy haciendo de una manera, lo estoy haciendo de una manera elegante para el idioma. Bueno, esa es la primera probabilidad. La segunda probabilidad es que Dios tiene a su corte celestial allí y le dicen, bueno, haremos, y los va a vincular a ellos en la creación, no en la creación, sino en el hacer del hombre. El verbo hacer, como decimos, entonces está en futuro. ¿Por qué? Porque cuando usted lee cuidadosamente, dice la Biblia que Dios hizo al hombre con su Tselem, pero ya no le llegó a poner semejanza porque eso se lo iba a poner en el futuro. Y es en función de ese futuro que aquí ha dicho haremos. Esto nos lleva entonces a tener que explicar qué quiere decir Tselem, porque muchas personas lo entienden como imagen. La palabra completa es Betselem, que significa en el Tselem o con Tselem. Ahora esa palabra
Entonces, repito, no significa imagen, no significa que Dios sea como uno de nosotros, no significa que Dios nos pintó, se vio en un espejo y nos hizo. Eso es completamente falso. Dios no quiere decir, eso no fue lo que se trató de explicar acá. El Tselem es el resplandor de Dios, no es la imagen, es el resplandor de la gloria de Dios. Y lo que aquí está tratando de decir la Escritura, o no está tratando, lo está diciendo enfáticamente, es que el Tselem o resplandor de la gloria de Dios fue el instrumento que Dios usó. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, voy a hacer una fotografía suya con este pincel. El pincel es el instrumento. No estoy hablando de usted, usted no es un pincel. El pincel es el instrumento con lo que yo lo voy a hacer. Similar a eso es el resplandor de la gloria de Dios, es el Tselem. El hombre no tiene la imagen de Dios. Al contrario, el Tselem con el cual fue creado, ese reflejo, se le fue cuando el hombre pecó. Por eso la Escritura es tan enfática, si entendemos el Tselem como el resplandor de la gloria de Dios. La Escritura es tan enfática en decir que el hombre está destituido de la gloria de Dios. La palabra semejanza, demut en hebreo, era la idea de por qué decir haremos, porque en el futuro, en función de Él, de quien se creó toda la creación, Él vendría y pondría el demut, es decir, la semejanza, el ser, no eterno, pero el ser para siempre como Él es. Esto ya no llegó a ser colocado en el hombre. ¿Y cómo sabemos eso? Pues solo tenemos que seguir leyendo lo que dice el versículo 27. Versículo 27 dice, Dios ordenó al Adán con su Tselem. Con Tselem de Dios lo ordenó, varón y hembra lo ordenó, pero no hay una imputación de semejanza, de demut en este momento, sino que el orden que Dios lo usó fue de varón y hembra. Y lo hizo con el resplandor de su gloria, y esa gloria el hombre la perdió. Entonces, para aterrizar en lo que veníamos diciendo, si la palabra hacer significa tomar algo de lo que sea aquí, y en este caso la tierra ya estaba ahí, y hacerlo, lo que nosotros podemos entender es que Dios nos formó con sus manos. Dios hizo una formación de un hombre, claro, de un elemento de la tierra, y por eso del polvo venimos y al polvo vamos, porque ese es nuestro destino, a menos que Jesús regrese. Pero nos hizo en el resplandor de su gloria, resplandor que perdimos por haber dado la puerta abierta al pecado. Y lo mismo podríamos llegar a decir del dominio que se ha ejercido, porque más que dominio era la capacidad de servir a la creación como Dios había querido. Me impresiona de gran manera estudiar la Escritura, conectarlo hasta acá. No voy a seguir porque tenemos varios conceptos que ir asimilando ya en este momento, y yo querría a usted invitarlo para que lo hiciera, para que leyera, para que buscara, para que estudiara con nosotros. Hoy hemos desarrollado el capítulo 1. Creo que para terminar el capítulo 1 voy a hacer la lectura. Bueno, quizás mejor no. Quizás voy a dejar la lectura para el próximo año, porque hay algún material ahí que podemos usar. Pero con esto voy a dejarlo hasta acá. Agradecerle por sintonizarnos, invitarle para que lo haga una vez más, y que usted pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube, primero, importante. Segundo, que usted pueda activar las notificaciones para que les lleguen a usted cada vez que subimos algún material. Y tercero, podría también usted darle me gusta a los videos que usted vaya teniendo, que Dios vaya usando para hablarle. Nos
A mí me gustaría mucho si usted quiere hacerlo y por supuesto tener la libertad de compartirlo. Por el momento lo vamos a dejar acá. Yo le agradezco a nuestro buen Dios por la oportunidad de estar hoy aquí con usted y le invito a acompañarnos a lo largo de todo este año. Todos los sábados a las 9:30 vamos a estar acá. Le envío un fuerte abrazo, bendiciones, hasta pronto.